Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hola, hermanos y amigos. Es otra vez para mí un privilegio, una alegría estar en contacto con ustedes. Gracias al Señor porque nos ha dado la vida, nos ha dado las fuerzas, la salud para poder estar en este domingo a esta hora desde el Ecuador transmitiendo la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bienvenidos a todos ustedes y oro porque la palabra de Dios traiga bendición, traiga edificación, consolación y todo lo que ustedes necesitan en esta hora, en este momento de la vida. Vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo de Dios, que hace realidad la presencia del Padre y del Hijo en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Padre Celestial, nos unimos todos para bendecirte, para adorarte, para alabarte, para reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, el que nos creó a su imagen y a su semejanza, el Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en su ser, porque Él es perfectamente santo, el Dios invisible y que se hizo invisible en la persona de su Hijo el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, se encarnó, asumió la naturaleza humana y de esa manera anduvo entre nosotros, haciéndonos conocer y saber quién es el Dios, el Padre Celestial. Te rogamos, Padre Celestial, te ruego con todo mi corazón que tengas a bien bendecir por medio de la unción de tu Espíritu Santo y el poder que da el Espíritu Santo esta transmisión, esta comunicación de tu palabra que vive y permanece para siempre. Y con esto lo que buscamos es el honor, la gloria, la bendición y la alabanza para ti, Padre, para tu Hijo el Señor Jesucristo y para el bendito Espíritu Santo que mora en todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy los seres humanos, por causa de la pandemia que nos azota dura y cruelmente, estamos sufriendo mucho en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. En otras palabras, sufriendo muchísimo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ansiedades, temores, tristezas, desesperación, intranquilidad, afanes, se han apoderado acaso como nunca antes del corazón, del ánimo de las personas. Para usar un lenguaje bíblico, por el sufrimiento de la pandemia, las manos de los seres humanos están caídas y las rodillas paralizadas, como manifestación del desaliento, del desánimo, del debilitamiento que cual poderoso cinturón
aprieta más y más, haciendo muy dura la vida cada día. Entonces nos preguntamos, ¿hay remedio? ¿Hay medicina para este terrible mal existencial que padece hoy el mundo? ¿El remedio será acaso el dinero? ¿Será acaso el trabajo? ¿Será acaso las diversiones? ¿Será acaso los deleites y placeres de la vida? No, nada de esto, hermanos y amigos, es la medicina para el mal existencial que padecemos. ¿Saben cuál es el remedio? El remedio es la paz llenando el corazón humano, es la paz apoderándose totalmente de nuestro corazón. Y, hermanos y amigos, precisamente estoy aquí para hablarles de este remedio existencial. Así pues, voy a comentar el tema, escúcheme, la paz que usted necesita. Sí, usted necesita la paz, una clase de paz, y de la paz que usted necesita es de lo que voy a hablar en esta hora, teniendo como base el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 14 y el versículo 27, que voy a dar lectura. Sí, leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 14, el versículo 27, y vamos a leer palabras que el Señor Jesús dijo en aquella ocasión a sus discípulos, a sus apóstoles, y en ellos y por medio de ellos a todos sus creyentes, a todos sus discípulos a través del tiempo y en todos los lugares que se encuentren en el planeta Tierra. Así que leamos a Juan 14, el versículo 27. Dice el Señor, escuchen: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien, al analizar este texto bíblico, Juan 14, 27, que es la base de la palabra de Dios para el sermón que estoy comentando, hay una idea que aparece aquí: la paz que el mundo da. Fíjense, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, necesitamos entender el término, el sustantivo mundo. Hay versiones que traducen mundo por hombres. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como los hombres la dan. Sería la lectura. Pero la palabra mundo, mis hermanos y amigos, lleva aquí la idea de todo ese sistema de vida, de toda esa estructura de vida alejada de Dios, separada de Dios, rebelde contra Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que se burla de Dios, que hace todo lo contrario de lo que Dios manda y establece en su palabra. La palabra mundo entonces es el sistema estructurado por los hombres, sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Muy bien, hecha esta explicación, el Señor dice que el mundo da, el sistema del que estamos hablando, da una clase de paz. Él da
su paz no como el mundo la da. Entonces nos preguntamos aquí, ¿cómo el mundo da la paz? ¿Cómo el mundo le da a usted la paz? ¿Cómo el mundo me da a mí la paz, a todos los seres humanos? ¿Cómo? Escúchenme. El mundo tiene sus valores, el sistema, no se olviden, tiene sus valores por medio de los que da la paz a los hombres. ¿Y cuáles son esos valores? Abran sus Biblias o abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, el capítulo 2 y los versículos 15 al 16. Dice la palabra de Dios, primera carta de Juan 2, 15 al 16. Leo la palabra de Dios. No améis al mundo, o sea, al sistema, no se olviden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y escuchen, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo tiene sus valores por medio de los que da la paz a los hombres. Y en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 16, están esos valores. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces el mundo da paz a los hombres, satisfaciendo, disfrutando los deseos de la carne, disfrutando de los deseos de los ojos, disfrutando de la vanagloria de la vida o la gloria vacía de la vida. Veamos un ejemplo bíblico que considero ilustra a perfección esto. El ejemplo del rey Salomón, que se encuentra su testimonio personal en el libro de Eclesiastés. Sí, vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2, los versículos 3 hasta el versículo 10. Leamos, por favor, para encontrar la respuesta a la pregunta que estamos viendo, ¿cómo da el mundo, el sistema, paz a los hombres? Eclesiastés capítulo 2, versículo 3, el testimonio personal, la experiencia personal con el mundo del gran rey sabio de Salomón, de Jerusalén, Salomón. Dice Salomón: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Escuchen, me amontoné también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantores.
de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Efectivamente, tal como leemos en el propio testimonio de el rey Salomón, efectivamente el rey Salomón disfrutó mucho las cosas que el mundo da. Disfrutó de los deleites y placeres del cuerpo, como leemos. Disfrutó adquiriendo muchos bienes materiales. Disfrutó acumulando grandes riquezas económicas. Disfrutó de placeres musicales. Disfrutó engrandeciéndose más que todos los reyes que fueron antes que él en Jerusalén. Disfrutó de mucha sabiduría. Disfrutó teniendo una relación sin límites con las cosas que el mundo da. Como vemos, hermanos y amigos, los tres valores fundamentales del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los disfrutó ampliamente el rey Salomón. Pero, y aquí hay una pregunta importante, ¿el disfrute de las cosas del mundo lo hicieron feliz, le dieron paz al rey Salomón? Sí, tenemos que admitir por un momento, sí, le dio una clase de paz. Mientras Salomón disfrutó ampliamente las cosas del mundo, tuvo una clase de paz, tuvo una cierta alegría, pero escuchen, fue una paz engañosa, falsa, pasajera, vacía de verdadero gozo. Era una paz que duraba mientras duraba el deleite, el placer del mundo, mientras los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida estaban con él y lo disfrutaban. Ahí todavía, mientras eso duraba, tenía paz. Pero cuando se acababa, aparecía la tristeza, el desencanto, la frustración, el vacío existencial. Oigamos su doloroso y triste testimonio personal, que está en Eclesiastés, el capítulo 2 y el versículo 11. Después de haber hecho una descripción de los disfrutes del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, miren lo que hace. Salomón entra en una evaluación de todo esto. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y escuchen, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol o en esta tierra. Efectivamente, el mundo y sus cosas dan paz al que las disfrutas, tal como fue la experiencia del rey Salomón, pero es una paz falsa y engañosa. Es una paz que no quita la tristeza, que no alegra verdaderamente. Es una paz que luego deja con sed y hambre profundas el corazón. Una paz que no quita el desasosiego, la inquietud, la ansiedad, el miedo. Es una paz que no llena los anhelos profundos del corazón. Es una paz que no cura la angustia,
antes la profundiza, la acentúa. Una paz acompañada estrechamente de desesperante depresión. ¿Cómo es la persona que tiene la paz que el mundo da, que hemos descrito? ¿Cómo es? Vamos al Antiguo Testamento y leamos en el libro del profeta Isaías. En el capítulo Isaías, capítulo 57, y leemos los versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, Isaías 57, versículos 20 y 21. Pero los impíos, yo digo, los que aman al mundo y las cosas que hay en el mundo y por esto se entregan al disfrute de ellas, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, digo mi Dios, para los impíos, es decir, para los que aman al mundo, las cosas que hay en el mundo, y porque las aman se entregan al disfrute de ellas y hacer de sus vidas o vivir para estas cosas del mundo. Por último, la paz que el mundo da por el disfrute de sus cosas, escuchen, desgracia la vida, arruina la vida, pierde la vida, daña a la persona. Abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas y vamos a leer en el Evangelio según Lucas. Leemos en el capítulo 9, Lucas el capítulo 9, y leemos el versículo 25. Lucas capítulo 9 y el versículo 25. Dice el Señor a sus discípulos: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Y escuchen, y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El hombre, dice el Señor, puede ganar todo el mundo con el disfrute de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí, el hombre puede ganar todos los placeres del mundo, todos los deseos del mundo, todas sus glorias. ¿Pero a qué precio? Al precio de destruirse a sí mismo y perderse a sí mismo, dice el Señor. Hermanos y amigos, la Biblia dice que hay dos clases de puertas con sus respectivos caminos. Vamos a leer esto en el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, Mateo el capítulo 7, y leemos los versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesús, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, enseña el Señor Jesucristo que hay la puerta ancha con su camino igualmente ancho, que lleva a la perdición eterna, y muchos son los que entran por esta puerta ancha y caminan por este camino ancho. Así es, el que ama al mundo y sus cosas, y por esto se entrega a disfrutarla, su fin será ruina ahora en su vida, destrucción de su vida,
y será la perdición eterna en el infierno. De esto nos habla el libro de Apocalipsis. Sí, vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 21. Apocalipsis, el capítulo 21, y leemos en primer lugar el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y estos que son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es el infierno, son las personas que vivieron amando al mundo y las cosas que hay en el mundo y se entregaron al disfrute total y exclusivo de las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el día del juicio tendrán su parte o la sentencia de ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué va a pasar allí con todas estas personas? Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, el capítulo 10. Leemos así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Leímos anteriormente que todos los que aman al mundo y las cosas que hay en el mundo y vivieron para ello y murieron en ello, van a ser lanzados en el día del juicio al lago que arde con fuego y azufre, y en ese mismo lugar espantoso será lanzado el diablo, la bestia, el falso profeta, todos los demonios. Y juntos, ¿qué va a pasar? Serán atormentados, afligidos, día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, hasta aquí el comentario sobre la paz que el mundo da. Ahora vamos a ver la paz que Cristo da. Juan 14, 27. Sí. Juan 14, 27. Leamos otra vez el versículo. El Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Observen, mis queridos hermanos y amigos, escuchen. El Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que el Señor Jesús ha dejado a sus discípulos, escuchen, es en primer lugar su propia paz. No es una paz de los ángeles, no es una paz de los hombres. Es la propia paz del Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz, según dice la palabra de Dios. Ahora, ¿y cómo es la paz que da el Señor Jesucristo? Esta es una buena pregunta. Así como vimos cómo es la paz que el mundo da, también es bueno que veamos cómo es la paz que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. Para esto vamos a leer unos versículos. Primero los leemos y luego hacemos el comentario correspondiente. Romanos, el capítulo 9 y el versículo 5. Fíjense, Romanos capítulo 9 y el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, y escuchen, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a la carta a los Filipenses. Sí, la carta a los Filipenses, y leemos en el capítulo 4 el versículo 7. Filipenses 4:7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y leemos a continuación en el libro de Colosenses, capítulo 2, los versículos 8 al 10. Dice Pablo en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita, noten, corporalmente toda la plenitud de la deidad o toda la plenitud de Dios. Y vosotros, o sea, sus discípulos, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los versículos leídos nos informan cómo es la paz de Cristo. En primer lugar, es la paz divina, porque Cristo es Dios. Es paz espiritual, es paz sobrenatural, es paz bendita, porque Cristo es bendito. Es paz que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento humano. Es paz eterna, amigos. Es paz perfecta. Es paz llena de toda la plenitud de Dios. Dios total está presente y activo en la paz de Cristo, la paz que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. Leemos en Juan capítulo 14, el versículo 27, que Cristo no da su paz como el mundo la da. Fíjense, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios, Cristo, no da su paz por medio de deleites y placeres del cuerpo, por medio de comidas, bebidas, fiestas, lujos, dineros, diversiones, bailes, conciertos musicales, viajes turísticos, deportes, glorias y honras humanas, y etcétera, y etcétera. Él no da su paz como el mundo la da. Que como ya hemos visto, el mundo da a través de estos medios paz a las personas. Cristo nos da su paz por medios espirituales, por medios sanos, por medios buenos, por medio de hacer lo que es bueno y correcto, por medio del contentamiento con lo que tenemos, alejándonos de la codicia y de toda avaricia, porque la vida del hombre, según el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La paz que Cristo da es por excelencia buena, porque ésta es provechosa para el hombre, le hace bien al hombre, le bendice al hombre, le da recursos maravillosos del cielo para que enfrente la vida. Cristo da su paz dándonos el agua viva y el pan vivo, que son el mismo Cristo. Dice la Biblia que Cristo es el agua viva, que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo para quitar el hambre y la sed del corazón eternamente. Esto lo leemos aquí en el Evangelio según Juan, en primer lugar en el capítulo 6, Juan capítulo 6, versículos 33
al 35. Dice el Señor Jesús, Juan capítulo 6, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y ese es el Señor Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, escuchen, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta? Él dice que es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. En Juan capítulo 4 vamos a leer el versículo 10. El Señor Jesús hablando con la mujer de Samaria. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conociese el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es donde. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, escuchen, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo, el agua material, el agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, y él ha dicho que él da agua viva, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cristo da su paz, dándonos el pan vivo del cielo y el agua viva, que es el mismo Señor Jesucristo. Además, escúchenme, Cristo da su paz por medio del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en el Evangelio según Juan capítulo 7. Y aquí, en Juan 7, leemos versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, el Espíritu Santo, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, sí, leemos en la carta a los Romanos el capítulo 14 y el versículo 17. Dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, escuchen, justicia, noten, paz y gozo en el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. Así que Cristo da su paz, ¿por medio de quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo, que Él da a los que abren su corazón y le reciben como propio Salvador. Bueno, ¿qué beneficios da la paz que Cristo da? Volvamos a Juan 14, el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, y aquí está. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escuchen, el que tiene la paz que Cristo da, su corazón no está turbado. Otras versiones dicen, no se angustien. Así es, amigos y hermanos. El que tiene la paz de Cristo no vive angustiado,
no vive desesperado, no vive afanado, vive tranquilo, sereno. Aunque alrededor de él o de ella haya una tempestad terrible, el que tiene la paz de Cristo vive tranquilo, vive sereno. El que tiene la paz que Cristo da, dice el texto, no tiene miedo, no tiene temores. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El que tiene la paz de Cristo no tiene miedo, escuchen, no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al diablo y sus demonios, no tiene miedo a los hombres, no tiene miedo a las adversidades de la vida, como perder el trabajo, a los azotes de la naturaleza, diluvios, vientos huracanados, terremotos, maremotos. No tiene miedo a las enfermedades, no tiene miedo a las pestes y a las plagas, no tiene miedo a la pobreza, no tiene miedo al fracaso. El que tiene la paz de Cristo vive tranquilo, confiado, sostenido por la paz de Cristo que llena y domina su corazón. Gloria a Dios. Por esto, bendito sea el príncipe de paz, el que nos da su paz, el Señor Jesucristo. Bueno, pero aquí hay una pregunta necesaria. ¿Cómo tener la paz que Cristo da? Porque al oír usted cómo es la paz y cómo da el Señor Jesús su paz, usted se anima, usted piensa, pastor, yo quiero tener esa paz, yo quiero experimentar esa paz, yo quiero conocer esa paz de Cristo. ¿Cómo puedo obtener la paz de Cristo? La respuesta a esta importante pregunta, ¿sabe dónde está? En el capítulo 14 de Juan, el versículo 1. Miren, Juan 14:1 dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Aquí está. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Observemos, hermanos y amigos, que este versículo tiene estrecha relación con Juan 14:27. ¿Se dan cuenta? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice el Señor Jesús en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, el Padre, creed también en mí, dice el Señor Jesús. Vemos pues que la paz que Cristo da se la obtiene ¿de qué manera? Creyendo también en el Señor Jesucristo, así como creemos en Dios el Padre Celestial. Escúchenme, Cristo solo da su paz a los que creen también en Él, como creen en Dios el Padre. En esta relación, yo quiero que leamos unos versículos aquí en Juan, en el libro de Juan vamos a tener estas lecturas. En el versículo Juan 1:12, fíjense, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está, en su nombre o en su persona, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 3 de Juan, leemos en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, noten, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchen, el que en él cree, el que cree en el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios. Y aquí en Juan 3 leemos en el versículo 36, el que cree en el Hijo, sigue el verbo creer en relación con Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a Juan capítulo 6 y el versículo 35 otra vez vamos a leer con este énfasis. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Escuchen, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y aquí está, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigue el verbo creer en relación con el Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Y aquí en Juan capítulo 7 leemos el versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice el Señor Jesús. Y una cita más. Hechos capítulo 16, leemos los versículos 30 y 31. El carcelero que está cuidando a Pablo y a Silas, allí en esa cárcel donde estaba, después de un terremoto que permitió Dios, el hombre se asusta, se llena de pavor y de pánico. Y dice él, el carcelero, Hechos 16, 29, pidiendo luz se precipitó adentro. Miren, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, lleno de pavor, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y de Silas, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús solo da su paz a los que creen en Él. Y escuchen, única, total y exclusivamente en Él. Hay mucha gente religiosa que tiene muchos santos de su devoción en quien creen o en quienes creen. Pero la Biblia dice que en el único que hay que creer, confiar y poner la fe firme es en la persona del Señor Jesucristo, que vino del cielo, murió por nosotros en la cruz, resucitó de entre los muertos y ahora está vivo, exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo, intercediendo por todos los que creen en Él y que todavía están aquí en la tierra. Pero usted dirá: bueno, yo creo en el Señor, pero déjeme explicarle qué es creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Miren, vamos a leer en Juan el capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1, 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que noten una cosa. Aquí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La expresión a todos los que le recibieron se repite con otras palabras: a los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Según Juan 1, 12, creer en el Señor
es recibir al Señor. Los que reciben en su corazón al Señor es los que creen en el Señor Jesucristo. Y vamos a Apocalipsis, el capítulo 3, y doy lectura a Apocalipsis capítulo 3 y leo el versículo 20. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. El Señor hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice el Señor a esta iglesia? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, noten, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Creer en Cristo es recibir a Cristo. Creer en Cristo es abrir la puerta del propio corazón para que entre Cristo en él y tengamos así con él un especial banquete espiritual que quitará para siempre el hambre y la sed del corazón y nos llenará de su paz divina, perfecta, completa y eterna, a fin de que no vivamos ansiosos, angustiados, ni con miedos a nada ni a nadie en esta vida. Bueno, quiero hacerle unas preguntas a usted, amigo que ha escuchado este mensaje. ¿Cuál es la paz que ahora usted tiene? ¿Es la paz que el mundo da? ¿O es la paz que Cristo da? Recuerde que el mundo da una paz que es falsa, que es engañosa, que es pasajera, que abandona cuando pasa el deleite, cuando el placer termina. La paz que el mundo da, como hemos escuchado, destruye, arruina, pierde, conduce a la perdición eterna en el infierno. En cambio, la paz que Cristo da es verdadera, es perfecta, es completa, es eterna. La paz que Cristo da llena, satisface plena, total y permanentemente el corazón, la vida. La paz que Cristo da quita la turbación, el miedo. La paz que Cristo da nos hace vivir tranquilos en todo momento y circunstancia. Aunque tengamos aflicciones en el mundo, la paz que Cristo nos da está en nosotros siempre. No nos abandona jamás. La paz de Cristo está con nosotros para fortalecernos, para enfrentar con una actitud triunfante las aflicciones que el mundo da, confiando en el Señor Jesucristo, que ha vencido al mundo con sus aflicciones y su paz falsa y engañosa y que hace daño y arruina. Le pregunto, amigo, a usted, sí, a usted, amigo, ¿quiere usted que el Señor Jesucristo le dé ahora su paz perfecta, le dé su paz completa, le dé su paz eterna, para no vivir ya turbado ni con miedos, para no vivir angustiado, desesperado, atribulado? ¿Quiere usted que el Señor Jesucristo le dé su paz para este beneficio o estos beneficios de su vida? Si usted dice sí,
yo quiero que Cristo me dé su paz. Entonces, ¿qué haga? Crea en el Señor Jesucristo ahora. Abra ahora su corazón al Señor Jesucristo, la fuente de la paz. Recíbalo en su vida como su paz, como la fuente inagotable de la paz que usted necesita. Así Él le dará su paz perfecta, completa, eterna, para que con ella usted viva siempre sin turbaciones, sin ansiedades, sin miedos, sin desesperaciones. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, los versículos 3 y 4. Dice el profeta Isaías en Isaías 26, 4: tú, refiriéndose al Señor, tú guardarás, noten, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová o en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Noten, el profeta dice que el Señor guarda en completa paz a aquellos que confían en Él, y porque confían en Él, sus pensamientos perseveran en el Señor, perseveran en el Cristo Salvador. Por lo tanto, amigo, confíe perpetuamente, confíe desde ahora y para siempre en el Príncipe de paz, el Señor Jesucristo, para que Él le dé su paz, que lo va a guardar tranquilo, sereno, sin ansiedades, sin desesperaciones y sin miedo en todo momento y circunstancia de su vida. Y lo que es más importante, esta paz lo conducirá y lo llevará al cielo, a seguir disfrutando de esa paz en compañía del Señor, del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, y disfrutarla para siempre. Amigo, ¿quiere usted ahora recibir a Cristo como su paz? ¿Quiere que Cristo le dé en este instante su paz? Si usted dice, sí, pastor, yo quiero que Cristo me dé su paz perfecta, que la necesito urgentemente, entonces haga lo siguiente. Ahí donde está usted, le pido que usted repita la oración que yo compongo desde aquí. Usted puede repetir esta oración en voz alta, en silencio, íntimamente, no importa, Dios le escucha. Así que repita esta oración. Dígale a Dios: Dios, Creador mío, yo necesito la paz de Cristo. Sí, Señor Jesucristo, yo necesito urgentemente tu paz. La vida que llevo amando al mundo y las cosas que hay en el mundo me ha hecho una vida desgraciada. Tengo una vida arruinada, desgraciada, sin verdadera paz. Por eso, Señor Jesucristo, en este momento te abro mi corazón y te pido que ingreses en mí y que pongas en mí tu perfecta paz, tu eterna paz,
aquella paz que va a quitar de mi corazón los temores, los miedos, los sufrimientos existenciales. Gracias, Señor Jesús, por oírme. Y gracias por entrar en mi corazón en este momento. Amén. Quiero a continuación orar también por aquellos que necesitan sanidad de parte de Dios. Sí, todos los que han oído este mensaje y están necesitados de sanidad de parte de Dios para su dolencia, para su enfermedad, yo voy a orar por usted. Sí, Dios y buen Padre Celestial, te ruego por todos los que han oído este mensaje, Señor, y que están enfermos y que sufren de alguna enfermedad, ya sea interior, espiritual o sobre todo una enfermedad del cuerpo, una enfermedad física, Señor. Señor, yo te ruego que por tu inmensa misericordia te acerques a los enfermos por los que yo estoy orando ahora y que han escuchado este sermón, y con tu poder, con tu gracia ilimitada para obrar, toque sus cuerpos, toque sus espíritus, toque sus corazones, toques todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, y los sanes, les otorgue la sanidad tuya, Señor Jesús. Padre Celestial, oro también por los hermanos en la fe de Cristo. Oh Padre, que ellos permanezcan en el Señor, que perseveren en los caminos del Señor, que no se aparten de los caminos del Señor, que se mantengan guardando los mandamientos del Señor y mostrando su amor a Cristo de esta manera. ¿Para qué? Para que la paz de Cristo, la paz de Dios, nunca salga de ellos, nunca los deje, nunca los abandone, nunca los desampare, y siempre y eternamente siempre esté en ellos y con ellos. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso Salvador y nuestro Príncipe de paz, la fuente de la paz verdadera, y la comunión y participación del Santo Espíritu que mora en nosotros. A Él sea la gloria, la honra, para siempre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria eterna a la Santísima Trinidad. Amén y amén. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.